Buenas noches, mis amados en Cristo. Les bendecimos de una manera especial. Declaramos que la paz y el amor del Señor está sobre sus hogares y les cubre. En el nombre poderoso de Jesús. Amado esposo, ¿qué te parece? Uy, esta es una noche maravillosa. De verdad que sí, estoy bien contento esta noche porque sé que vamos a ministrar una palabra que tú necesitas. Amén. Seguro que sí. Es como un top secret, ¿sabe? Que a veces anda escondido en las escrituras, y no tan escondido, pero nosotros como que nos olvidamos de un principio en especial que si lo aplicamos va a ser efectivo para ser más que vencedores. Así es. Y algo que queríamos también comentarles antes de introducirnos en esas profundidades es acerca de la necesidad de ver estas clases, Claro. de congregarnos y la necesidad también de escucharlas, porque también tenemos nuestra radio Don Divino Play. En una oportunidad vamos a dar todos los testimonios de la bendición que han sido estas clases para muchos, que han sido liberados y han sido súper bendecidos. La vida espiritual, la escuela del espíritu, que es ahondar en la vida espiritual, que al final es la que te va a dar todo el éxito. Por un lado tenemos las clases Paulina con nuestro hermano Juan Luis Álvarez, y ahora con la vida del espíritu son las alas del ave que te va a llevar a surcar los cielos de una manera poderosa. Amén. Así que sí estamos contentos, ¿verdad? Por los resultados que estamos viendo y por todas las cosas que están sucediendo. No, y todas las cosas que estamos también preparando, porque ahorita el 15 y el 16 de julio tenemos una convocatoria poderosísima que trasciende, y esta convocatoria yo estoy segura que va a marcar también un antes y un después, porque todo este movimiento de reforma que está el Señor trayendo a las naciones de la tierra en este tiempo, esta convocatoria tiene una connotación muy, pero muy importante, porque vamos a hablar acerca de trascender nuestra fe, de que nuestra fe pueda ir muchísimo más allá de nosotros mismos. Claro. Y una de las cosas que el Señor nos ministraba era que nosotros somos como semillas que hemos plantado la semilla de la palabra de Dios en las vidas, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en todo lo que la congregación constantemente está convocando, llamando,
por el Señor, por el diseño del Espíritu de Dios y vamos a hacer, ¿verdad?, que todas nuestras generaciones, este mensaje precioso del Señor no se quede solamente en nosotros, no se quede solamente en usted, sino que este mensaje de Jesucristo pueda llegar como lo hizo el Señor desde el principio con aquellos 12 apóstoles, Rocco, con aquellos 12 hombres, ¿verdad?, que le creyeron a Él y hasta el día de hoy esa semilla trascendió. Claro. Imagínate, todo el alcance. Y yo hoy escuchaba en mi espíritu que estamos viviendo una reforma de reino. Estamos en esa reforma de reino donde Jesucristo es el reino, la vida que Él viene a establecer en nuestros corazones es ese reino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Así wow, qué hermoso, ¿verdad? Sí, esa juventud maravillosa que está aquí en la iglesia y haciendo un trabajo espectacular. Sí. De verdad que vemos cientos de jóvenes restaurados, cientos de personas llegando y eso ha sido una bendición poderosa. Bueno, y es el trabajo de nosotros, ¿no? Y es el trabajo de la iglesia. Así es. ¿Verdad? Igualmente tú estabas diciendo que es necesario que se congreguen, así sea online, si no puede venir. ¿Verdad? Y mis hermanos que están afuera, no se pierdan esta clase vía online que les va a bendecir poderosamente. Estoy seguro que el Señor nos tiene aquí, porque esto es un gran trabajo, esto no es un hobby, esto es un trabajo. Sí. Es un trabajo espiritual y para eso fuimos llamados. Somos siervos del Señor, somos empleados de su reino. Amén. ¿Verdad? Para impartir en Él lo que nos tiene para ustedes. Así es, así es. Esta es una semilla que se planta en tu espíritu para que pueda germinar y producir el fruto para lo cual está siendo enviada. En el nombre de Jesús. ¿Y cómo se va a llamar el tema de hoy? Bueno, hoy estamos en la clase 8, porque la semana pasada tuvimos la cena del Señor. Espero que la hayan disfrutado. Fue una cena como muy ligera, ¿verdad? Muy de reposo, ¿no? El reconciliarnos en familia. Entonces, hoy estamos para la clase número 8 y tiene un título un título maravilloso. Se llama El Gran Conflicto. Bueno, es explosivo. Sí, porque va a descubrir un poco esa batalla espiritual que se genera dentro de nosotros como hijos de Dios. Desde el mismo momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón, comienza ese conflicto, comienza esa batalla entre lo que es las obras de la carne y lo que es la vida del Espíritu. Así es. Esa nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros, ese engendramiento que por el Espíritu ha ocurrido en nuestras vidas, porque es algo maravilloso, no es algo que dependa de fuerza humana, depende es de la vida y la comunión del Espíritu. Así que esto lo queremos desarrollar esta noche con ustedes y compartirlo. Búsquese su Biblia allí y raye bastante esa Biblia, que la mía también la tengo bastante rayada. Eso no es pecado, ¿ok? Sí. Sí, eso está en Romanos 8. Romanos 8. Vamos a centrarnos allí y vamos a recorrer algunos versículos. Romanos 8, versículo 12 al 13. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Amén. Voy a repetir el 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu, dígale al que esté ahí al lado, si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Digan, agárrense las manos allí todos, vamos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Amén. Y eso es un top clave, ¿verdad? Porque allí es donde se siembra la victoria sobre la carne, por el Espíritu, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando un poco esto, ¿verdad? Es como diciendo por allí, si ustedes no matan el pecado los va a matar a ustedes. Wow. Si nosotros no matamos el pecado termina destruyéndonos a nosotros. ¿Y cuál es el arma? El Espíritu Santo que recibimos. Así es, y por eso es que decimos, fíjate cómo dice aquí en la Biblia textual, esos dos versículos, Rocco, porque dice, así que entonces, hermanos, somos deudores, tenemos una deuda, pero Pablo lo especifica, dice, no a la carne, o sea, nuestra deuda no es con la carne, para que vivamos conforme a ella, o sea, no tenemos una deuda con la carne para que le demos placer, para que le demos deleite, sino, dice,
en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. O sea, si tú sientes esa deuda y le das ese placer, vas a morir. Pero si por el Espíritu, ahora aquí viene lo clave, por el Espíritu somete la carne, el Espíritu subyuga la carne y la hace morir, porque dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, vas a vivir. Eso es interesante, ahora vamos a ahondar bastante en eso porque si por el Espíritu hacéis, el hacéis me toca a mí. El Espíritu me lo entregó el Señor. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Entiendes? Qué ¿Cómo interesante. hacerlo? Entonces, el nivel, tienes que tener nivel de entrega. Por eso quiero enseñarte que la oración es esa, Padre, en el nombre de Jesús, no eres tú. O sea, tú tienes que orar como eres tú, ¿verdad? Tú tienes que ser tú y llegar al Señor como eres tú y humillarte como eres tú, y allí Dios va a ser. Porque tenemos que buscar niveles espirituales para poder decir por el Espíritu, porque siempre la carne va a estar allí. Pero ahí vamos a empezar a hablar un poco sobre el capítulo 7, porque el apóstol Pablo viene hablando, ¿verdad?, del conflicto que se le presenta cuando él recibe la nueva naturaleza. Porque el que tiene la sola naturaleza con la que nacemos todos, la adánica, no tiene conflicto, ¿verdad? La gente hace lo que hace porque nos dio la gana hacerlo, porque sentimos la necesidad de hacerlo. No hay una naturaleza que se oponga al pecado y a las cosas que a Dios no le gustan, pues. Entonces, pues, el hombre natural, el hombre adánico, hacemos lo que nos da la gana, como se dice vulgarmente, sea bueno, sea malo, bueno, lo hice, ¿y qué? Lo sentí hacer, ¿y qué? Entonces no hay una oposición dentro del corazón del hombre, no hay una oposición en ninguna parte, Nori, ¿cierto? Ciertamente allí cuando la naturaleza nueva es insertada siendo el Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados, es a donde ese Espíritu Santo viene como a establecer, ya va. Y es donde el apóstol Pablo en el capítulo 7, es donde expresa como un quebrantamiento, ¿verdad? Expresa como un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz nos trajo judicialmente la victoria. Así es. ¿Verdad? Porque en la cruz se peleó algo de una sentencia legal, ¿cierto? Eso fue como un tribunal claro, allí estableciendo allí, sí. el juicio, Claro. pero donde Dios salió ganador, porque entonces, Jesucristo se entregó. Entonces la cruz es algo legal, había un problema legal que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces Dios mismo, en la persona de Jesucristo, desciende a la tierra, se despojó de toda su la gloria. parte divina y de su gloria, ¿verdad? Se hizo semejante a nosotros. Y pues, esa historia la conocemos y en la cruz del Calvario muere, pero ahí en la cruz es donde fuimos redimidos, ¿verdad? Fuimos redimidos. La redención representa la obra de la cruz desde el punto de vista del precio que tuvo que pagar el Señor para rescatarnos, ¿verdad? Así es. Estábamos en el mercado de los esclavos. Nadie daba medios por nosotros, pero Jesucristo en la cruz pagó por nosotros. Así es. Como la predicación del domingo, no sé si la vieron, de Oseas Gómez, wow, ¿verdad? Que fue maravillosa. Muy reveladora de todo esto. Sí. Entonces en la cruz hubo redención, fuimos comprados, hubo expiación. Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados. Entonces el castigo que nos merecíamos nosotros fue sobre Jesús, ¿verdad? Entonces eso fue maravilloso, con lo cual se eliminan los efectos del pecado, ¿verdad? Y el pecador arrepentido puede reconciliarse con el Señor. ¿Qué pasó más en la cruz? La propiciación, ¿verdad? Que Dios estuvo satisfecho por el sacrificio antes de poder ministrarle a los hombres la misericordia, ¿cierto? La reconciliación, ¿no? Y la reconciliación también representa la obra de la cruz desde el punto de vista que se rompe la enemistad entre Dios y el hombre. Fuimos reconciliados con Dios. Aleluya. La regeneración, que prácticamente viene siendo el nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso es una obra maravillosa. Y la justificación por la fe, que ahora a través de Jesucristo el Padre no ve justo. Jesucristo es nuestra justicia. Él pagó por nosotros. Así es. Y nos hizo justo en Él. Fíjate que la Biblia dice que no hay ningún hombre justo, no hay ningún hombre bueno,
pero nosotros recibimos esa justicia por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, cuando el Padre nos ve a nosotros, no nos ve sin Cristo, ¿verdad? Nos ve a través de Cristo. Por eso es que somos justificados por la fe. Por eso es que todas las demandas de la ley fueron satisfechas, ¿ves? En Cristo Jesús. Y ahora nosotros, gracias a este sacrificio de luz, podemos recibir esa gracia, que es el don del Espíritu Santo. Amén. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque ese sacrificio de la cruz, sin el don, sin recibir el don del Espíritu Santo, ¿no? Oye, es que no tiene efecto. Porque si Cristo ocupa el lugar de nosotros en la cruz y ya listo, resucitó, y nosotros seguimos así como hombres naturales, no va a pasar nada. Claro. Por eso es que Él en la cruz nos dio la victoria, nos recuperó y nos selló por el Espíritu Santo. Amén. El sello de la salvación, el sello de la propiedad de Dios. Así es. El sello de la propiedad. Fuimos sellados. El diablo nunca nos selló, aunque nosotros seguíamos la corriente. Ajá. El diablo nos secuestró. Antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos secuestrados por el diablo, porque él vino a robar, él es un ladrón. ¿Verdad? Él vino a robar, matar y destruir. Pero cuando Dios nos recupera, ¿verdad? Nos recupera por el precio que pagó en la cruz. Así es. Nos saca del mercado de esclavos y sí nos sella con el Espíritu Santo, porque ese sello es eterno. Wow. Escribe allí, sello eterno por el Ahí Espíritu. todos estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos compró. Así como la gente compra los caballos, compra sus animales y los sellos. No, este es fulano, está. Usted tiene el sello, usted y yo tenemos el sello del Espíritu Amén. Santo. Así es. Y qué importante es que esta obra de redención, de justificación y aún de santificación se nos revele, porque Dios es tan maravilloso en su infinita bondad y misericordia que sabía que toda esta batalla con la que nosotros nos enfrentamos día a día no se podía liberar estando Él fuera de nosotros. Él dijo, tengo que meterme por dentro de ellos para que con mi fuerza todo esto que fue conquistado en la cruz, que es nuestra realidad, que es nuestra verdad y que es nuestro certificado legal. Fíjate que esto es tremendo, porque es nuestro certificado legal en el mundo espiritual para nosotros poder vencer cuando el enemigo ronda la puerta, cuando el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sabes? Toda esta verdad espiritual es nuestra realidad, ¿ves? Y ahora con esta simiente del Señor, con esta nueva naturaleza, por eso cuando hablamos también del nuevo nacimiento, ¿ves? Es necesario nacer de nuevo para que todas estas cosas se activen dentro de nosotros. Así es, ¿no? Y podamos caminar en esta verdad espiritual que es realmente poderosa. Así es. Ahora, nadie sabe o nadie puede reconocer la maldad que vive en el hombre si no recibe el Espíritu de Dios. Porque el apóstol Pablo descubre en su vida lo terrible que era cuando recibe el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque entonces él daba a entender allí en el capítulo 7, oye, pareciera que fuéramos dos personas. O sea, uy, hermano, una guerra como Esaú y Jacob en el vientre. Que había una guerra entre esas dos simientes. Cuando uno se convierte, ¿verdad? Entonces empieza la guerra y tú empiezas a descubrir, wow, pero qué guerra es hacer la voluntad de Dios. Siento una oposición fuerte. Oye, porque entonces ahí es donde empieza la guerra y es donde el apóstol Pablo descubre su alma y dice, wow, mano, pero yo no sabía que mi carne era tan fuerte. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vivía en la carne. La carne me tenía empoderado. Ahora que recibo la naturaleza de Dios, wow, entonces si trato de luchar en la carne, me atropella. Ahora para poder activar en la vida espiritual, tengo que orar y sumergirme de una forma tan, ¿cómo puedo decir? Tan humillante o tan, ¿cómo en una vida de humildad y de humillación, o sea, ante exacto, Él, ante el Señor. pero con todo el corazón, porque yo necesito hacer morir al viejo hombre, que no me trajo nada bueno. Se podría decir entonces, Rocco, que la carne es como una fiera
Es una fiera. que está lista para devorar Pero no la cuando se le alimenta. No, pero no la descubres, sino cuando tienes el Espíritu de Dios. Porque tú hablas con la gente No. que tiene esa fiera y dice que yo no le hago daño a nadie. Sí, es verdad. Yo soy bueno, o sea, yo ayudo a todo el mundo. Yo hago esto, yo hago... Esa fiera no la descubres, sino Lo que te hace consciente. Lo que te hace, wow, cuando abres tus ojos a la realidad de Cristo y ves tu pecaminosidad, sí, ¿no? ahí es donde tú dices, wow, quiero caminar en lo que estoy escuchando. Y hay una oposición dentro de mí fuerte. Hasta el punto tal que el apóstol Pablo decía, oye, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Imagínate tú para el apóstol Pablo decir, ¿qué guerra? O sea, y esta es una guerra que vamos a tener hasta que Cristo venga, porque fuimos redimidos, ¿verdad? Nuestro espíritu fue redimido, pero nuestro cuerpo todavía tiene que ser redimido. Entonces, pero con la ayuda del Espíritu podemos subyugar las obras de la carne que no nos bendicen. Pero ya ese no es trabajo del Espíritu, es trabajo de nosotros. El trabajo del Señor fue sellarnos con su espíritu. Ahora no, porque el apóstol Pablo cuando dice, hagan morir, somos nosotros. ¿Cómo hacer morir? No puede decir, muérete, muérete, envidia, muérete, celo. No. Hermano, tenemos que conseguir los niveles de humillación y de entrega en la oración efectivos para poder cobrar esas palabras, Así es. para poder tener vida del Espíritu y que la carne no nos gobierne, ¿sabes? Porque nos gobernó media vida, por lo menos a nosotros, ¿verdad? Entonces nos gobernó media vida y tenemos que tener siempre pendiente eso, que el mal sigue estando en nosotros, pero también tenemos que crucificarlo. ¿Verdad? Así como el mal que está en la carne sigue estando con nosotros, el Espíritu de Dios que también está en nosotros, que nos da la fuerza suficiente para poder subyugarla. Sí, por eso es que está la naturaleza del Espíritu que tiene un racimo, ¿no? Es un fruto con un racimo de bondades, de cualidades, ¿no? Como la templanza, el dominio propio, que eso es precisamente para echar mano. Y amor, gozo, benignidad. Para echar mano a la hora de esas batallas espirituales. Señor, desarrolla en mí esta templanza para yo poder ser fuerte ante esto, ¿no? Desarrolla en mí el dominio propio para yo no caer. O sea, es una oración reconociendo la debilidad, pero al mismo tiempo echando mano del recurso, ¿no? Que por el mismo espíritu en esa naturaleza va creciendo dentro de nosotros, ¿cierto? Claro. Pues todas las oportunidades que se nos presentan siempre en la vida, oye, pareciera que fueran una prueba para ver si nosotros le respondemos con el espíritu o seguimos obrando con la carne. Yo te he dicho, Enrique, oye, que yo tengo una experiencia fuerte donde he claudicado en algunas cosas que Dios me ha dicho, no es así. Oye, y de repente la avaricia, la codicia, ¿verdad? Oye, estaba alquilando un local, oye, el tipo, no, te ofrezco tanto, te ofrezco tanto. Entonces, oye, no veía a la persona, sino veía lo que me ofrecían. Y Dios me ponía a ver a la persona y yo tenía los ojos puestos en lo que me iban a dar. Oye, entonces ahí mira, ¡ping! ¿Ves? Sí. Un tablazo. Y esa es una de las cosas que yo veo que el Señor está haciendo en este tiempo, porque Él está quitando muchos velos. Esos son velos. Lo que tú tenías. Dios te puede mostrar, pero hay velos que no te dejan ver. O sea, vuelvo y te repito, o sea, el viejo hombre sigue estando allí, y esa es la guerra del día a día. Por eso que el apóstol Pablo, pobrecito, tenía una lucha interior que lo tenía frustrado. Oye, hermano, pero si tengo el Espíritu de Dios, oye, hermano, oye, me siento miserable, porque, oye, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso siempre hago. Pero también lo decía, oye, pero ese mal, oye, es una ley que está en mí. Así es. Oye, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso siempre hago. Oye, mira, para que tú veas la humildad, por eso yo te digo que uno tiene que dejarse de esa santurronería. No, mira, Pablo mismo, que él mismo se llamaba así el primero de los pecadores, el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué él se degrada tanto? No porque es verdad, porque la grandeza la tiene el Espíritu Santo. Amén. Oye, tú te paras delante del Espíritu Santo, siempre vas a decir miserable de mí. Si tú te paras delante del Espíritu Santo, siempre te vas a sentir pecador.
Porque a mí, oye, he recibido unas clases en estos días porque Dios después me ha, ¿cómo se llama? Me ha reivindicado, ¿no? Oye, pero he tenido que luchar y pedirle perdón a Dios porque, oye, cuando Dios te dice algo y tu vieja naturaleza decide otra cosa, ¿verdad? Y después ves el tablazo y, oye, vale, qué cosas, ¿no? Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso en Gálatas, también el apóstol Pablo decía que en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ves? Wow, y dice también, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. ¿Ves? Eso estar bajo la ley significa que no vas a estar derrotado, ni esclavizado, ni en maldición. Sino bajo la nueva ley, que es el espíritu de vida. Esa es la nueva ley que habita, por la que nosotros nos regimos. Sí. Ahora mira esto, yo lo llamo así, Rocco, la radiografía de la carne. ¿Les gustaría conocer la radiografía de la carne? Mírala donde está en Gálatas 5:19-21, porque dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, laxivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, a veces cuando decimos, pero la carne, bueno, ahí en Gálatas, el apóstol Pablo también está dejando como una radiografía, está permitiendo que se vean todos los huesos ahí, sí. ¿Sí? Para poder como que ponerle el enfoque y la lupa, con qué cosas batallamos, qué cosas tratan de tomar dominio de mi ser, qué cosas tratan de tomar, ¿verdad?, autoridad en mi vida, y yo poder, por el mismo espíritu, subyugarlas, pedirle al Señor. Así es, ¿no? Y poner el dominio propio que nos ha sido dado por el Espíritu, porque también el Espíritu tiene su radiografía. Así es. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. También dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Ves? No las hay. Sí, y él está hablando aquí de esa naturaleza que nos ha sido dada, es de ese engendramiento del que hemos sido hechos parte por medio de Jesucristo. Así es, Señor. Entonces, aquí podemos ir diciendo, ¿verdad?, que es normal esa guerra, pero tienes que vencer por el Espíritu. Lo importante es que tú reconozcas, oye, hermano, pero esto es de la carne, pero esto no es espíritu, porque a veces la lástima es de la carne. El determinar es por el Espíritu. ¿Verdad? Es diferente la lástima a la compasión. Así es. Entonces, lo importante es que tú reconozcas, oye, hermano, yo soy un carnalongo, o sea, de verdad que tengo tiempo que ando en la carne, estoy orando en la carne, porque pido nada más para mí, ¿verdad? Y estoy orando sin buscar el propósito de Dios, que es del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, lo importante es reconocer, como lo decía el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo de aquí es el apóstol, hermano, de la gracia. Es el apóstol que escribió no sé cuántas cartas. Es una bendición. Prácticamente todo el Nuevo Testamento lo escribe él. Y él mismo decir, miserable de mí, eso quién me librará de este cuerpo de muerte. Y a la final termina diciendo en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente le sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Ves? Y wow, me sentía frustrado. Bueno, hermano, entonces hay dos leyes en mí, pero la ley del Espíritu es mayor. Claro. Dice que la ley de vida que levantó a Jesucristo de los muertos, la ley de vida. Sí, ahorita eso lo vamos a decir aquí, por eso es que él empieza entonces, aunque con la mente le sirvo al Señor, más con la carne a la ley del pecado. Ahorita en Romanos 8 empieza el apóstol Pablo a ponerse la pila, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pareciera que el enemigo lo tenía ahí, dándole, hablándole, como te pasa a ti a veces. A mí me ha pasado que el enemigo está ahí como una corneta, soltando voces. No, y pienso que era por eso. Y él ahora quise como que se remonta en el certificado legal. Sí, exacto. En el certificado. Qué profunda, eso mismo es. En el certificado legal de la justificación. Claro. De la justificación, porque el Señor te justifica ¿de qué? De lo que hiciste.
Por eso te justifica. Así es. Te justifica de lo que tú hiciste. Por eso cuando el enemigo viene con esas voces que tú eras, que tú hiciste, nada, usted ha sido justificado. ¿Ves? Usted ha sido declarado justo por Jesucristo. Exactamente, así mismo es. Así es. Y a lo mejor como tenía ese conflicto entre la carne y el espíritu, entonces sentía un espíritu de condenación. Entonces tú no puedes sentir un espíritu de condenación cuando tengas esa guerra. Tú tienes que afianzarte en la vida del espíritu. Y si de repente actúas en la carne, como me pasó a mí en estos días, ¿verdad? Entonces, viene como un espíritu de condenación. Y el apóstol Pablo, que ahí no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y mira lo que dice aquí en el versículo, no sé si ya vamos por ahí, pero dice que en el versículo 4 de ese 8, ¿no? Bueno, pero vamos para el 2 primero. Ay, dale, pues. Porque dice, porque la ley del espíritu de vida Ajá. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso la ley del espíritu de vida es superior. Es superior. Me libra y me seguirá librando. Oye, cuando algo así me arrepiento y sigo con mi vida del espíritu. Amén. Porque ya fuiste sellado. No te puedes quitar el espíritu porque tampoco lo deseas. Así es. Pero ya fuiste sellado. Así que esto me encanta porque vas contra el espíritu de condenación cuando hacemos las cosas tal vez no por no seguir la voz del Señor. ¿Verdad? Pero ahí mismo volvemos en sí. Eso me recuerda mucho a una persona que una vez habló con nosotros, no voy a decir su nombre, a lo mejor no te vas a acordar porque eso fue, imagínate, cuando estábamos en Don Divino el Limón. Y él consumía droga. Y él decía que cada vez que él iba a consumir droga, tenía una batalla tan fuerte entre el deseo de hacerlo y la batalla que era el espíritu en él. Que no quería que lo hiciera. Y él decía que a veces agarraba el paquete de droga y lo tiraba por el bajante, ¿sí?, del baño para no consumirlo. Y otras veces se tiraba simplemente a llorar al piso después de hacerlo porque le pedía a Dios que lo libertara de ese deseo en su cuerpo, de esa adicción y de esa necesidad de consumir esa droga. Yo creo que hoy le estabas hablando a alguien, ¿no? El Espíritu Santo me dice que le estás hablando a alguien especial. Amén. ¿Verdad? Hoy vas a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. No pelees contra tu propia fuerza. Tu desastre ha sido porque siempre peleas con tu propia fuerza. ¿Verdad? La mejor pelea es acudir a los pies de Cristo. Así es. Si el Espíritu Santo, tú eres mayor. Bashaya, tú eres mayor que todas las cosas. Líbrame de esto, Señor. Quítame ese deseo. Espíritu Santo, yo soy tuyo. Tú estás dentro de mí. Controla mi corazón, controla mi mente, controla mi alma. Dale, Espíritu Santo, tú lo puedes hacer. Ayúdame, yo no puedo hacer nada sin ti. Acciónate. Estoy entregado, Señor, soy tuyo. Y esa es la batalla, esa es la batalla, esa es la batalla. Para que puedas vencer, ¿no? Y de esa manera es que se pueden vencer las adicciones. Una persona adicta a la pornografía, una persona adicta a las drogas, una persona adicta a la comida inclusive. O sea, hay adicciones. Entonces, es ir al Espíritu. No importa que lo hayas hecho, pero tírate de rodillas a decirle al Señor que solo Él te puede libertar de esa necesidad que está en tu cuerpo de carne y que esa carne sea subyugada y sometida por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Pero para todo eso no, hay que vivir como un Getsemaní. Porque tú puedes decir, ay, no voy a ver más pornografía. Y sigues con el teléfono. Ay, no, de hoy en adelante Dios te prometo que no voy a ver más pornografía. Eso no se gana así. Eso se gana es con un Getsemaní. Llorándole al Señor para que a uno le quite esa malicia. ¿Verdad? Porque si no lo hace con la fuerza de Dios, es imposible que lo pueda lograr con las fuerzas humanas. Así es. Eso es lo que queremos enseñar hoy. Que cada cosa que tú tienes que vencerla como un Getsemaní. Oye, hermano, estando allí, llorándole a Dios, pidiéndole al Señor, es con sus fuerzas, porque con tu fuerza con nuestra fuerza siempre hemos sido derrotados. Sí, no, es que la carne dice que no puede, o sea, la carne no se puede sujetar. No se puede sujetar, exactamente. No sigue los designios de Dios y tampoco puede, dice. Entonces, el caminar en el Espíritu tiene que ver con desarrollar cada área de nuestro ser espiritual. Tenemos un ser espiritual dentro de nosotros que es el que tiene que desarrollarse. Y esa vida espiritual es la que tiene que emanar de nosotros. Por supuesto, comienza como un bebé, ¿ve? Pero eso tiene que ir creciendo en la medida que tus ojos y tus sentidos espirituales también van siendo abiertos cuando escuchas
Cuando escuchas, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y en la medida que tú alimentas ese ser espiritual, entonces tú también comienzas a crecer en él. Así y vencer es. estas cosas va a ser mucho más llevadero, ¿no? Mucho más fácil. Así es, ¿no? Claro. En estos tiempos hemos estado hablando de vida espiritual precisamente por eso. Porque pareciera que la iglesia a nivel mundial en un tiempo empezó a caminar no en la vida espiritual, sino en una vida que de repente, no, 4 leyes para esto, 5 principios, 5 pasos para esto. Mire, hermano, aquí lo que hay que tirarse es a los pies de Cristo. Amén. Y humillarse y pedirle a Dios que si Él no lo hace, que se olvide, yo no lo voy a hacer. Entonces mátame, porque yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer en mí. ¿Sabes? Entonces, sí, tengo que entregarle mi voluntad al Señor. Porque mi voluntad por sí mismo, no, nunca voy a querer. Mano, uno puede echar fuera un demonio a su casa y se come una hamburguesa de 3 pisos con todo, ¿verdad? Uno puede echar fuera un demonio, una hamburguesa es peor que un demonio, con papas fritas y todo, no le puede decir no. Y así pasa. Sí, es verdad. ¿Cierto? Por eso entonces el apóstol Pablo aquí dice, mira, hay una ventaja. En Romanos capítulo 8, versículo 5, no, hay una ventaja cuando tú piensas en las cosas de la carne o cuando piensas en las cosas del espíritu. Si tú piensas mucho en las cosas de la carne, wow, eso te va a matar. Pero si piensas en las cosas del espíritu, Claro. eso te va a traer vida. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, la cosa del espíritu. Oye, hermano, en vez del celular está viendo pornografía, ponte a oír predicaciones. Oye, voy a ver cómo predica voy a ver cómo predica voy a ver cómo predica la pastora Nori, la pastora Nori. Voy a ver cómo predica la pastora Jamie, voy a ver cómo predica el maestro Juan Luis, el maestro Ángel, voy a ver cómo, oye, métete allí. Aquí son clave los pensamientos. Claro. Mucha gente tiene la batalla, es ahí, te quiero dar una clave esta noche, porque los pensamientos son los que te llevan a una cárcel espiritual. Entonces tú tienes que pensar en lo que piensas. Tú tienes que llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. O sea, no puede ser que yo esté pensando y entonces esté alimentando eso y alimentándolo. No, tienes que detectarlo, Señor, que yo pueda detectar estos pensamientos que vienen a traer muerte a mi vida, que vienen a retenerme en la carrera. Entonces, que yo pueda estar velando, eso es lo que se llama también velar. ¿Ves? Yo me la paso ahora con esto, Señor, ten misericordia de mí, Señor, localízame en tu misericordia, encuéntrame en tu misericordia. Es que tienes que agarrar una frase en la que tú y el Espíritu se conectan para que esos pensamientos sean desechados. Y sobre ese pensamiento de pecado, de condenación y todo lo que la carne origina, tú pongas un pensamiento de vida y paz. Sí. Y eso viene por la palabra. Porque otro problema grande es que si tampoco conoces las Escrituras, no lees la palabra, entonces no hay manera de que tú puedas sustituir esos pensamientos. Así es. ¿Ves? Entonces eso que tú dices es clave. Me meto en el teléfono o en algún aparato digital de los que tenemos hoy en día, ¿qué voy a buscar? Sí. ¿Ves? Tengo que determinar qué es lo que voy a buscar ahí. Así mismo es. ¿Ves? Y no, que en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero también dice más abajo, en el 6, porque el ocuparse en las cosas de la carne es muerte. Pero el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y paz. Entonces no nos quedamos nada más en el pensamiento, sino tenemos que ocuparnos. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Y dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. Entonces, lo que yo te quiero dar te quiero enseñar, no es que te prendas un caletre. Yo te quiero que te enseñes que tú recibas esta palabra en tu espíritu y tú sabes cuando no le estás agradando a Dios y lo haces, pues. Así o sea, es. Yo sé cuando con lo que hago no le estoy agradando a Dios. Yo lo sé. Oye, hermano, y de repente uno se vuelve loco y no avisa. Entonces, no, vale, no, es que esto no le agrada. No, empieza el no. Y a donde la gente empieza a humillarse para recibir la fuerza del Señor. ¿Y el 9? ¿No? Mira el 9. El 9, más vosotros no vivís según la carne, ¿eh? Me gusta esta, déjame leerlo porque yo lo quería leer hace rato. Mira lo que dice en la Biblia textual el 9. Pero vosotros no estáis en la carne. Mira lo que dice Pablo. Y otro dice, aquí dice, no viven en la carne. Ah, ¿ves? No viven en la carne, sino en el Espíritu. La orden es vivir en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros.
en nosotros vive, esta es nuestra realidad, Ajá. ¿verdad? Vive en vosotros, pero si alguno, ahora aquí está haciendo como la separación, ¿ves? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Sí, es tremendo. Explícamelo. Esto es tremendo porque, ¿sabes? Cuando no tienes, así tú te estés congregando y tú no tienes esa lucha, quiere decir que el Espíritu de Dios no está. No. Cuando tú no tienes lucha y tú haces lo que haces y nunca sientes un redarguir, quiere decir que el que no tiene esta lucha es porque no tiene el Espíritu. Así de sencillo. Y suena fuerte, pero aquí está. Y es Claro, cierto, porque el claro. Espíritu es el que te convence de justicia, de pecado y de juicio. Sí. Entonces, tú puedes estar caminando de una manera torcida, pero wow, o sea, sabes que hay una voz allí que es la de Dios, ¿sí? Hablando a tu espíritu, Sí. no quiero que estés así, no quiero que camines por aquí, no quiero que hagas esto. Entonces ahí está el Espíritu haciendo su trabajo, porque dice Así que es. redarguye. Pero aquí Pablo está diciendo, este versículo lo veo como una cereza, ¿no? Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este sencillamente no es de él. Pero- En medio de todo lo que él viene hablando, también aquí establece la espada, ¿no? Ajá. La separación, lo que separa de los que Y son, Pablo- los que son de los que no son. Así es, ¿no? Y Pablo le está diciendo que si ustedes no tienen esa guerra, entonces no tienen el Espíritu. Esa es la palabra. Siguen en una sola naturaleza y por eso no tienen guerra. Esa es la palabra. Si no tienes guerra, para ti es lo mismo agarrarte algo que no es tuyo, o estar metido horas en un teléfono viendo cosas, o qué sé yo lo que puedas hacer, ¿verdad? Y eso no te hace a ti ni cosquilla en el cuerpo, hermano, lo siento mucho. No, porque el Me que no dicen tiene por ahí, no se vista que no va. Mira, no va, mira, pero el que no tiene el Espíritu tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. No arrepentir. Eso también es algo digno de aclarar. El remordimiento y el arrepentimiento. Exactamente. Wow. ¿Ves? Entonces, mira, el Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. De la justicia. Ve, el que tiene el Espíritu tiende a pisar las obras de la carne, ya va. ¿Verdad? El que tiene el Espíritu de Dios anhela vencer. Amén. Pero te vengo a decir en este día, la clase realmente, esta clase está, porque yo he sentido y he visto muchos amigos míos en Cristo, muchos hermanos de la fe, de la común fe, oye, que están luchando mucho en la carne. Entonces, hermanos, no tienen vida, no van a poder salir de allí y van a tener contristado el Espíritu de Dios y van a vivir desagradándole a Dios, porque la única forma de vencer es navegando en la vida del Espíritu, que es una entrega total en el momento de la oración, humillación, reconociendo su pecado, produciendo arrepentimiento y pidiéndole al Señor que lo libre, pidiéndole al Espíritu Santo que me libre. En una oportunidad yo le dije al Señor, Señor, ¿me libras o me matas? No quiero vivir así. ¿Me libras o me matas? ¿Verdad? Uy, entonces tú la estás haciendo que el Espíritu obre. Porque tú le puedes dar al Espíritu, te recibiste al Espíritu y puede ser que no le des paso. Claro. Y esa es como la parte de la voluntad. Lo que tú estabas haciendo allí era como decirle, te entrego mi voluntad. Exacto. ¿Ves? O sea, es ya, o haces esto o ya, porque no quiero vivir así. Mi voluntad no quiero que mi voluntad sea la que siga gobernando sobre mi vida, sino que seas tú, Señor, y solo tú lo puedes hacer. Sí. ¿Ves? Y en el Romanos 8:11 está lo que a ti te gusta, el versículo ese famoso que a ti te encanta. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Dime tú si esto es una belleza. Sí, Señor. ¿Ah? Es el mismo Espíritu el que nos vivifica. Así mismo. Entonces, Nori, en Romanos 8:12 y 13 ya vamos, el tiempo corre, ¿verdad? Entonces, como tú dijiste hace rato, así que hermanos, deudores somos, pero no de la carne. No de la carne. ¿Verdad? Para darle libertad y libertinaje y alegría al cuerpo Macarena, como dice la canción, ¿verdad? Sino para vivir conforme al Espíritu, conforme a Cristo. Es la revelación de hoy que tiene que metérselo hasta en los tuétanos. Amén. Dígale a todos sus hijos que tengan ahí, sus hermanos en la fe, su abuela, su mamá, su tía. En esta casa, si vivimos conforme a la carne, no vamos a ver nada bueno.
Nada de griterías, nada de maldiciones, nada de cosas extrañas, porque esta casa es del Señor. Digan ahí todo, esta casa es del Señor, esta familia está consagrada al Señor, Amén. Esta casa está dedicada al Señor, En el nombre ustedes de mis hijos Jesús. están dedicados al Señor. Amén. En esta casa hay que hablar bendición y no maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, si vivimos conforme a la carne, si vivimos conforme a las envidias, a los celos, a los pleitos, a la hechicería, porque nada más la carne siempre pareciera que fuera adulterio y fornicación, no. Están los celos, las envidias, las intrigas, las intrigas, la gritería. Oye, esa pelea en la cara, no, esta comida era mía, no, no era tuya, no, no. Y ahí es donde el enemigo prende, ¿no? Prende esa mecha. Claro. Y enciende ese bosque ahí a quemarse. Claro. ¿No? Entonces usted tiene que entender cuando alguien de la casa anda completamente en la carne y no le eches palo a la rama, ¿no? Yo siempre digo, mano, el problema no le digas, no hagas. El problema, oye, te voy a invitar a nadar en el mundo del Espíritu. Porque, mano, si no navegamos en el mundo del Espíritu, vamos a estar en la carne. Y de ahí la parte fundamental de tener un tabernáculo en la casa, sí, de tener un tabernáculo encendido. Dígame, esta semana que pusiste una anécdota tan bella allí, amados, es indispensable. El tema de los tabernáculos no es algo que hemos dicho de hacerlo solo porque nos parece o es algo que si quiero hacer o no quiero hacer. Es algo de lo que depende nuestra vida. ¿Sabe? Sí, Hacer el tabernáculo, tener el tabernáculo encendido en nuestra casa es algo de lo que depende nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, todo está engranado. Y nuestro futuro. Y nuestro futuro, porque es un ámbito de Dios que tú haces descender, que tú haces manifestarse allí en tu casa, en tu hogar. Entonces, estas son cosas que no son caprichos, no son, ay, que hoy quiero, que mañana no. No, es una necesidad. Es casi como el respirar, diría yo. ¿Sí? Por eso es que a los amigos que tengas, que invites a la casa, enséñalos a orar. Amén. Enséñalos a navegar en el mundo del Espíritu. Cierren sus ojos, vamos a orar al Señor, que el Señor nos dé la fuerza, la fortaleza para poder hacer mejor las cosas. Amén. Vamos a entregarle nuestra voluntad, la voluntad del Señor. Vamos a entregarle, o sea, es una entrega. Enséñale, porque si le vas a estar echando palo a las ramas, manos, va a seguir dando los mismos frutos, pero si trabajas la raíz, amén, va a ser una cosa diferente, ¿no? Así es. Y el tema de hoy es ese, haz las cosas bien. Amén. No pelees contra las obras de la carne carnalmente. Sumérgete en oración. Dile al Señor, mátame o me liberas de esto. En el nombre de Jesús. No quiero vivir desagradándote a ti. No quiero. Eso no quiero que me salen. Es por el Espíritu. No quiero. Es un gemido. Claro. Y ese gemido tiene que estar en ti también. Cuando no está, uy, hermano, bueno, Señor, ponme el no querer. Así es. Bueno, es que tú no tienes decisión. No, sí la tengo, no tengo fuerza. Claro. Solo con la fuerza del Espíritu es que podemos vencer toda obra de la carne que nos trae miseria, ruina, división, intriga, cizaña y sape gato. Sí. Que prevalezcan las obras del Espíritu, porque no es la voluntad del hombre la que destruye las obras de la carne, sino el Espíritu de Dios. Así es. Él es el que destruye las obras de la carne. Vamos a despedir con una oración poderosa. Sí. Disculpa, antes que haga la oración, gracias por su diezmo y ofrenda que están haciendo posible que esta maquinaria don divino pueda seguir contratando obreros para su rey, amén, para su obra, ¿verdad? Con esto es algo que siempre tienen que saberlo, porque la gente habla mucho de los diezmos. Aquí, miren, si tuvieran los gastos que aquí hay con cámaras, con esto, con lo otro, y el obrero es digno de su salario, ¿saben? Y es Dios que ha puesto en el corazón de ustedes el diezmar y el ofrendar para que esta obra siga caminando. Y si usted trabaja mucho, no tiene tiempo para de repente entrar en el evangelismo bueno, con sus diezmos y sus ofrendas, está haciendo que la iglesia lo haga y usted participe de todas las bendiciones que aquí pasan.
Amén. Todas las bendiciones que recibimos aquí, ¿verdad? Usted siempre es parte. Y si usted no está diezmando ni ofrendando, pídale a Dios que le dé un buen trabajo, ¿verdad? Yo declaro en el nombre de Jesús que se te va a abrir una puerta grande por Amén. el poder del Espíritu Santo. Y que Dios te va a dar más de lo que has pedido. Así te dice el Señor, te daré más de lo que has pedido. Pero sé obediente en cuanto a los diezmos y la ofrenda, porque eso es lo que te va a mantener la ventana de los cielos abiertos para que las bendiciones de Dios sobreabunden en tu corazón y en tu familia y en todas partes. Amén, amén. Qué bello. De verdad que esta clase ha sido hoy hermosísima y pedimos al Señor y al Espíritu de Dios que esta palabra gravite de una manera poderosa en el terreno de tu corazón y produzca esa vida del Espíritu que es con la única con la que podemos vencer la obra de la carne, las obras de la carne que nos acechan, esa tiniebla que acecha alrededor para hacerte caer, para hacerte sucumbir. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu de Dios, ese Espíritu de resurrección, ese Espíritu de vida, ese Espíritu eterno que mora y vive dentro de nosotros, te guía, te ayuda, te redarguye y te levanta para que con sus fuerzas tú puedas vencer todo aquello que quiera abrir brecha entre tú y Dios, todo aquello que quiera venir a torcer el camino recto y perfecto de Dios en tu vida, ahora sea expuesto ante tus ojos por el Espíritu de Dios y en Él recibas la fuerza que necesitas para vencer y para someter y subyugar en el nombre de Jesús, sea cual sea el nombre de esa obra de las tinieblas, de esa obra de la carne que te acecha. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que la vida del Espíritu, la vida regeneradora del Espíritu de Dios dentro de ti, regenera todo tu ser espiritual y desarrolla dentro de ti, desarrolla esos frutos del Espíritu, esa vida, ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio. Aleluya. Son regenerados dentro de ti, crecen dentro de ti por el Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amada iglesia, te bendecimos y que el Señor sea siempre guiando y esa sombra preciosa del Altísimo guardándote y cubriéndote en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Paz y gozo en el Espíritu Santo.